Está. Entonces, continuando con nuestro desarrollo, ¿verdad? La idea de hoy sería tratar de encontrarle alguna utilidad más específica a las herramientas que estuvimos desarrollando en la semana o en la semana anterior. En la clase anterior, precisamente en la clase anterior, creo. Ok, entonces para eso tenemos que entender que yo puedo llegar a tener una situación en donde tenga un sistema de cargas externas, cualesquiera, un sistema de fuerzas cualquiera. ¿Ok? Y la finalidad o a lo que yo quiero llegar es ver si todo ese sistema de fuerzas yo puedo transformar, entre comillas, o trabajar con tan solo o con lo mínimo posible. Entonces me voy a dar cuenta que todo el sistema de fuerzas yo puedo reemplazar por una fuerza, que sería la fuerza resultante, y un momento, que sería el momento resultante. Puedo reemplazar a modo externo, es decir, siempre que yo haga el análisis externo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando analizo de forma interna la estructura, la barra, el elemento, ahí ya depende de dónde está aplicada cada carga. Pero a modo de calcular exteriormente es válido. Para calcular reacciones es válido. ¿Ok? Entonces, fijémonos lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que a partir de una fuerza cualquiera, en cualquier posición, yo puedo obtener una fuerza y un par. Una fuerza y un par o una fuerza y un momento, ¿verdad? Cuando decimos par ya nos referimos al efecto del par de fuerzas, o sea, un momento. Entonces yo puedo tener una situación, una carga cualquiera, empecemos con una, aplicar en el punto A y por alguna cuestión de la vida yo quiero ver esa carga en el punto O. Es decir, quiero calcular el efecto en el punto O. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es agarrar la carga F y llevar al punto O. O sea, le agarro a este personaje y le coloco aquí. Pero ¿qué pasa? Para hacer eso no lo puedo hacer como si nada. No, debo considerar que realmente estaba aplicado en el punto A. Que no es lo mismo que esté aplicado en el punto O. ¿Por qué? Porque al estar aplicado en el punto A, tiene un brazo de palanca respecto a O. Quiere decir que generaría un momento. Entonces, para trasladar una fuerza de un punto a otro, yo debo trasladar, puedo trasladarlo a sí mismo, pero también le debo trasladar un momento, aparece un momento. ¿Ok? Ese momento debe representar, al final de cuentas, este producto vectorial. Porque ya no voy a tener un brazo de palanca al aplicar la fuerza F en el punto O. Para eso aplico un momento concentrado, un par. Entonces, la forma en la que ustedes pueden visualizar es la siguiente. Agarro la fuerza F y coloco en O. Pero así también, para no modificar la fuerza resultante, coloco en O la fuerza menos F. Entonces la fuerza resultante de este sistema sigue siendo F. ¿Ok? Es claro, ¿verdad? Pero hago esta agrupación. Agrupo estos, la resultante ahí es 0, la resultante de este queda F, queda igual, y la resultante de este, fíjense que es un par de fuerzas. Y la resultante de eso es nada más y nada menos que R vectorial F, que sería el momento de esta fuerza respecto al punto O. Es decir, tan solo me quedaría reemplazar ese par por el vector momento. Entonces se dan cuenta que si yo agarro una fuerza F en cualquier punto y quiero trasladar a cualquier lugar, al trasladar, ¿qué aparece? Aparece necesariamente un momento. Ese momento va a depender del radio vector de qué punto a qué punto yo quiero trasladar. ¿Se entiende? Entonces yo puedo trasladarlo y sí, van a aparecer momentos. Puede darse el caso que en algún lugar que yo traslade no aparezca momento y sí, pero van a ser particularidades.
Ahora, ¿qué es lo que yo logro aquí? ¿Qué es lo interesante de esta parte? Lo interesante es que yo puedo llegar a trabajar con una única fuerza o puedo trabajar, por ejemplo, con una fuerza y un par. O al revés. De repente yo tengo una fuerza y un par y quiero tan solo trabajar con una fuerza excéntrica, una fuerza desplazada. Entonces, yo puedo ir de izquierda a derecha a izquierda. El mecanismo ya lo conozco. Las condiciones que se deben cumplir ya sé. Este momento es igual al producto vectorial entre el radio vector a desplazar por la fuerza. Entonces, yo puedo ya ir de un estado a otro sin ningún inconveniente. Quizás lo inconveniente sea la práctica, la agilidad y el cálculo numérico, ¿verdad? Pero teóricamente ya sé que puedo ir de una fuerza a una fuerza y un par o de una fuerza y un par a una fuerza eventualmente. ¿Ok? Ojo con esa palabra eventualmente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Supongamos una persona, ¿sí? Que está parada en, no sé, una especie de trampolín podría ser, o no sé, un abismo, un borde. Y esta persona está aquí, ¿sí? Y supongamos la misma o la misma situación, ¿ok? Pero la persona ya está parada en esta parte, ya no en el trampolín o ya no en la tabla. Ahora, yo les puedo decir que el sistema de cargas aquí es equivalente, el sistema de cargas externas es equivalente. Así como está, no. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar a la persona y trasladarlo en otro punto así como si nada. No, ¿por qué? Porque esta persona que está aquí en el borde está haciendo un peso en el extremo, evidentemente, su carga, su peso, y a la vez, por ejemplo, respecto a este punto que podría ser el apoyo de la tabla, o sea, del trampolín, lo que está generando es todo este brazo de palanca para generar un momento así. Entonces, para que esto sea equivalente, creo que equivalente era tres rayitas, ¿verdad? No sé si eso era equivalente o qué significaba. Sí, Vamos a tres suponer rayas tres equivalentes. era, ¿verdad? Bueno, para que esto sea equivalente, entonces yo no puedo trasladar nomás la carga así como si nada. No, porque aquí había un momento, aquí había una flexión, aquí había un efecto debido a la distancia de la persona. Para poder ser equivalente yo debo colocar aquí un momento, M. Y ese momento M va a terminar siendo R vectorial, la fuerza que es el peso del personaje. Y esto es R. ¿Se entiende? Entonces yo para trasladar, para tener un sistema equivalente, entonces yo puedo trasladar la fuerza, pero aparece un momento. ¿Ok? Así, con estas condiciones, yo puedo decir que el sistema de cargas externas es equivalente. O es equivalente de manera externa. Voy a hacer mucho énfasis en eso, porque de manera interna el cuerpo se comporta de otra forma. En el capítulo 7, si no me equivoco, vamos a trabajar con fuerzas internas. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo varía eso. Entonces, esa es la idea. Yo traslado sin ningún problema, pero aparece un momento. Ojo, puede hacer un proceso inverso, pero tengo un momento y yo puedo trasladar de forma a tratar de hacer desaparecer ese momento. Tratar porque no siempre se puede. Entonces, así como traslado un punto O, puedo trasladar a un punto O', a un punto A, a un punto B, a un punto, etcétera, sin ningún problema. Tan solo debo considerar siempre el momento que se genera por el traslado. Siguiendo, ¿qué pasa? Yo empecé por el caso final, por así decirlo, porque empecé por el caso de tener una fuerza y un momento.
Vamos a suponer que tenemos un sistema de fuerza, ¿ok? Y yo quiero reducir todo ese sistema a una fuerza y un par. Lo general es una fuerza y un par siempre. ¿Hay veces donde el par es cero? Sí, hay situaciones particulares que los vamos a analizar, pero en general es una fuerza y un par. ¿Qué hago aquí? La misma idea puedo hacer, colocar F1 aquí, colocar F2, colocar F3, por ende también menos F1, menos F2 y menos F3. Entonces voy a sacar la resultante de F1, F2, F3, voy a calcular R como F1, F2 y F3, y el momento resultante no sería el momento de R, ¿verdad? Porque R ya está ubicado en O, no es así. Es la suma de los pares o de los momentos que generan cada fuerza respecto a O, por ejemplo. Entonces indico ahí una referencia. Entonces trasladé todas las fuerzas y calculé todos los momentos al trasladar. Como yo ya vi la forma en sumar fuerzas aplicadas en un punto y la suma de pares, entonces tranquilamente yo puedo obtener esto. Entonces ya no tengo que trabajar con todo un sistema externo que es aplicado en cualquier punto y distintas cargas y demás, sino que directamente puedo trabajar con esto, que es una única fuerza y un único momento. Es más simple de realizar cálculos numéricos con esto. Ahora se preguntarán, ¿verdad? ¿Cuándo me sirve trabajar con esto y cuándo me sirve trabajar con esto? Bueno, en general, cuando yo quiera determinar reacciones externas, esto sería una buena forma de trabajar. ¿Por qué? Porque voy a tener una carga y un momento, o sea, dos valores más van a interferir. Pero cuando quiero determinar el comportamiento interno de la estructura, necesariamente debo analizar según están dispuestas las cargas. ¿Ok? Es muy distinto. Si lo quiero analizar de forma interna, para ver si justamente en tal tramo hay tracción, hay compresión, etc., debo trabajar según estén dispuestos. Si quiero calcular solamente reacciones externas, directamente puedo tomar el equivalente simplificado. Entonces, fíjense, reduje al punto O. Por alguna cuestión de la vida, quiero llevar al punto O', y bueno, la R pasa a sí mismo, y ahora el momento, evidentemente, el par va a sufrir una variación. Esa variación va a estar dada por este valor. Entonces, el MO'R va a ser el MOR más S vectorial R. ¿Ok? Fíjense que este momento es un momento libre. El par es un momento libre, ¿recuerdan eso? Entonces yo eso puedo trasladar sin inconvenientes. Entonces yo agarré este y trasladé a O. Pero al trasladar R aparece un momento que debo sumarle con este de aquí. Y ahí queda este MO'. ¿Se entiende, verdad? Entonces yo puedo trasladar al punto que quiera, sin mayor inconveniente. Esto en todas las ecuaciones que me podrían quedar y demás. Ahora, volvamos, así como siempre solemos ver, ¿verdad? Cuáles son pares equivalentes y demás. Hay también sistemas equivalentes. Yo de vuelta, por más que aquí diga sistema equivalentes de fuerzas, yo volvería a insistir que son equivalentes de manera externa. Voy a volver a insistir, por más que aquí no indique o por más que en el libro no lo especifique explícitamente. ¿Verdad? Son equivalentes de forma externa porque me sirve para determinar los mismos valores de reacciones, pero no me sirve para determinar las mismas fuerzas internas. Entonces, son equivalentes de forma externa. ¿Cuándo puedo decir que son equivalentes? Cuando evidentemente las resultantes son iguales
puede ser 0 o puede no ser 0, cuando las resultantes son iguales y cuando la sumatoria de momentos es igual. Pero fíjense aquí, dice momento O, ¿verdad? No necesariamente debe ser momento respecto a O, puede ser momento respecto a cualquier punto, pero debería ser sumatoria de momento respecto a A del sistema 1 igual a sumatoria de momentos respecto a A del sistema 2. Es decir, estos puntos deben ser los mismos, pero pueden ser cualquiera. Deben ser los mismos entre sí, pero puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, y en todos se debe cumplir que los momentos son iguales. Eso es lógico. Entonces de ahí yo puedo evidentemente descomprimir, digamos, estas ecuaciones y puedo sacar sumatoria de fuerzas en X iguales, sumatoria de fuerzas en Y iguales, sumatoria de fuerzas en Z iguales, sumatoria en X, en Y y en Z iguales. Tengo 6 ecuaciones. Ahora vamos a los casos particulares. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo fuerzas coplanares? ¿Qué entendíamos cuando decíamos fuerzas coplanares? Pregunto. Los que actúan todos en un mismo plano. Sí, es cuando todas las fuerzas actúan en un mismo plano. Todas se encuentran en un plano. Todas las cargas, todas las fuerzas, etc. Quiere decir que tienen componentes en dos direcciones. ¿Okay? Entonces supongamos este caso. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a trabajar en el plano XY. Todas estas cargas están dentro del plano XY. F1, F2, F3 están en cualquier parte, pero están en el plano XY. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando tengo cargas o fuerzas coplanares? Aquí hay una particularidad muy interesante. Los momentos de estas cargas respecto a cualquier punto del plano, ¿qué dirección tendrían? Perpendicular al plano. Perpendicular al plano, es decir, dirección Z. Va a depender si es Z positivo o Z negativo. Eso ya va a depender de la situación. ¿Ok? De la orientación de F1, si está hacia la izquierda, hacia la derecha, etc. Pero lo que hay que entender es que el momento de cualquiera de estas cargas siempre va a ser perpendicular al plano. Entonces, cuando tengo fuerzas coplanares y quiero calcular los momentos de esas fuerzas coplanares van a ser perpendicular a ese plano. Eso ya es algo lógico. ¿Queda claro? ¿Verdad? Sí, profe. Vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a suponer todos estos como puntos de aplicación. ¿Verdad? Y voy a trazar, qué sé yo, el radio vector de las ubicaciones distintas. ¿Sí? ¿Qué pasaría con F1? F1, si yo quiero calcular el momento respecto al punto O, tendería a ser un giro así, ¿verdad? Porque me imagino que O está fijo y a partir de ahí F1 quiere hacerlo girar. Entonces, cuando yo traslade las fuerzas al origen o al punto O o a un punto cualquiera, ¿qué pasa? F1, F2, F3 lo traslado, calcular el resultante, eso creo que ya quedó muy claro. ¿Qué voy a trasladar aquí? Voy a trasladar este momento, M1. El valor no tengo idea. F2. Aquí aparentemente el radio vector y la fuerza F2 coinciden, ¿verdad? Entonces el momento que generaría F2 respecto a O sería... Ya, sin momento. Sería cero, nulo. Sí. ¿Por qué? Porque la línea de acción de F2 pasa por O. Si es que pasa, ¿verdad? Aquí aparentemente pasa. Vamos a suponer que pasa. Entonces el momento del 2 sería 0. Y luego tendría el momento de 3. El momento de 3 tendería a hacerlo girar en este sentido. Entonces aquí aparecería un momento 3 en O. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la resultante de F1, F2, F3 y calcular la resultante de M1, M2 y M3. ¿Ok? Calculo. Supongamos que calculamos. Y tengo R y tengo el momento resultante. Fíjense que cuando trabajamos en un plano,
con cargas coplanares, perdón, voy a hacer al revés. Cuando trabajamos en 3 dimensiones, yo un momento, un vector momento, o un momento alrededor de, no sé, cualquier eje, yo los podría simbolizar así, con 2 flechitas, ¿sí? O lo podría simbolizar con una flechita indicando el momento alrededor de ese eje, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estoy en un plano? El vector sí o sí es perpendicular al plano. Entonces, teóricamente, la flechita o me estaría apuntando a mí o estaría apuntando a la pizarra. Entonces no se simboliza más eso. Tan solo se simboliza esta parte. Entonces se simboliza o esto o esto. Va a depender quién gana, ¿verdad? ¿Se entiende? Por eso que aquí no aparece aparentemente el vector, sino aparece el giro, la flechita circular. Solamente por eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la particularidad que dijimos? Este momento O es siempre perpendicular a R, porque son fuerzas coplanares al vector resultante. Es perpendicular. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿qué pasa si R llevo en este punto A? El momento que se genera por trasladar, R2 le vamos a llamar, el momento que se genera por trasladar un R sub 2 o una distancia R2, ¿qué orientación tendría? ¿Sería perpendicular o no al plano? Sí, perpendicular. Entonces, ¿por qué no nos imaginamos al revés? ¿Por qué no puedo decir, bueno, en ese sentido, si yo tengo un momento perpendicular a una fuerza, quiere decir que yo desplazo esa fuerza y ese momento puede llegar a ser cero? ¿Queda claro? ¿Visualizan esa forma? Si yo tengo una R y traslado, aparece un momento perpendicular a R, ¿verdad? Ahora, si yo tengo el momento perpendicular a R y la R vuelvo a la posición original o llevo una posición, eventualmente ese momento va a ser cero. En algún punto ese momento sería cero. No digo que sean O, pero en algún punto. Es inverso. Así como yo puedo tener un momento, puedo tratar de absorberlo. Entonces, esa es la particularidad cuando trabajo con fuerzas coplanares. Como el momento siempre va a ser perpendicular a R, yo siempre voy a poder ubicar la fuerza R en algún punto en específico o en algunos varios posibles puntos, de tal forma que el momento sea cero. Es decir, yo puedo llegar a reducir no solamente a una fuerza y un par. Esto es una fuerza y un par. Sino que cuando se trata de fuerzas coplanares, yo puedo reducir todo el sistema a una fuerza con un desplazamiento, es decir, a una fuerza. Por eso les digo, lo general es reducir un sistema a una fuerza y un par. Eso siempre se puede. Ahora, reducir a una sola fuerza no se puede siempre. Hay particularidades. ¿Cómo? Un caso, todas las cargas sean coplanares. Ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque el momento es perpendicular a la fuerza. Ya está. Entonces yo puedo obtener esto. Entonces es mucho más fácil trabajar con una sola fuerza en un punto que con varias fuerzas en varios puntos. ¿Se entiende, verdad? Fíjense que aquí el punto A está totalmente orientado en cualquier dirección. Todavía no lo ubiqué. Lo puedo poner de forma genérica, lo puedo calcular de acuerdo a alguna especificación o alguna orientación. Vamos a suponer que alguien me dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero calcular en qué parte del eje X debo colocar la fuerza R, ¿sí? Para que el momento o el par sea nulo. Es decir, para que la resultante sea la única. Entonces, ¿cómo hago?
descompongo la resultante de sus componentes. ¿Para qué? Fíjense, el momento Rx, bueno, le voy a explicar con la siguiente gráfica. Lo descompongo. Me imagino ya ahora la resultante según sus componentes. Les dije que quería desplazar en el eje X para que sea solamente la resultante en algún punto del eje X. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo desplazar la resultante a una distancia X. Esa distancia va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al momento que yo quiero absorber, este de aquí, dividido la componente perpendicular al desplazamiento. Es decir, si yo quiero trasladar en X, va a ser el momento que quiero absorber dividido la componente RI. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a calcular el momento de R respecto a O. El momento de acá, de R respecto a O. Entonces, la forma más fácil sería hacerlo por componentes. La componente en I sería X por RI. La distancia por la componente perpendicular. Más aquí, ¿qué pasa con Rx? Rx pasa por el punto O, entonces no genera momento. ¿No sería negativo? ¿O no adoptaste un sentido? Yo ahora no adopté para no entrar para no entrar en complicaciones justamente, ¿verdad? Pero nosotros tomamos un momento antihorario positivo. Los giros y momentos antihorarios son positivos. Eso lo voy a mostrar también un poquito más adelante, ¿ok? Entonces fíjense que aquí el momento depende exclusivamente de la componente vertical. Y si yo despejo esa posición X, me va a quedar el momento que quiero absorber dividido la componente transversal. Entonces ahí directamente calculo X. Ahora, análogamente, puedo querer calcular sobre el eje Y, por ejemplo, si alguien quiere, ¿verdad? Y la misma forma, acá es RI, el momento que quiero absorber dividido la componente. ¿Por qué? Porque solamente la componente transversal va a ser momento. Ahora, si quiero en un punto genérico cualquiera, voy a tener que tener algo. No sé, me van a tener que decir, no sé, a 45 grados, a menos tantos grados, o a tal altura, o en tal cota, o algo así. Porque si no, voy a tener dos variables, X e Y del punto A. Y yo solamente puedo tener una, ¿verdad? Eso es más el tema de ubicar aquí. Para ubicar esto, yo tengo que tener alguna idea de qué puede ser. Pero fíjense algo. Lo que yo calculé aquí es un punto B. Calculé un punto C. Entonces, respecto a los ejes, ya los sé desplazar. Aquí aparece un negativo, pero es porque va para abajo. O sea, Y debe ir para abajo nomás. Entonces, la cota negativa. Y eso va a depender de el momento, la orientación de R y muchas otras variables. Lo que quiero que entiendan aquí es que yo puedo reducir a una fuerza y puedo calcular en qué punto se trabaja, en qué punto va a estar trabajando. Va a depender, si quiero en el eje X, ya sé cómo calcular, si quiero en el eje Y, ya sé cómo calcular, si quiero en un punto en específico, bueno, o con unas ciertas condiciones, voy a tener que respetar las condiciones que me piden. ¿Ok? Esto es sumamente importante que les quede claro. Entonces, uno de los casos en donde puedo reemplazar todo un sistema de fuerzas por una única fuerza, por una resultante con una excentricidad, es para el caso de fuerzas coplanares. Son condiciones que las tienen que saber. Yo solía preguntar mucho eso, ya sea en algunos exámenes, en los finales por sobre todo, o en las evaluaciones que eran orales, ¿verdad?
Ahora vamos a rendir parciales. Entonces quizás en los parciales hayan 2 o 3 preguntitas así teóricas como esa. ¿Cuándo se puede decir que un sistema de fuerza puede reducirse a una fuerza única? Y aquí estamos bien. Fuerzas paralelas. ¿Qué pasa cuando tengo fuerzas paralelas? Supongamos este sistema. F1, F2, F3. Para facilidad, vamos a decir que F1, F2, F3 son paralelos al eje Y. Para ubicarnos más fácilmente nada más. ¿Cómo serían los momentos de F1, F2 y F3? Perpendiculares a F1, F2, F3. Excelente. Perpendiculares al eje Y, claro. ¿Qué significa que son perpendiculares al eje Y? Que los vectores de esos momentos van a estar contenidos en un plano XZ, en un plano horizontal. Quiere decir que los momentos van a tener componentes en Z y componentes en X. Componentes ni van a ser cero. Entonces los momentos que se generarían al trasladar F1, F2, F3 y calcular la resultante sería este de aquí. MOR. ¿Sí? Fíjense que aquí ese momento sigue siendo perpendicular. ¿Okay? Sigue siendo perpendicular. Ese MOR va a tener una componente en X y una componente en Z. ¿Qué pasaba? Vimos en el caso de fuerzas coplanares, si el momento era perpendicular a la resultante, entonces lo único que me bastaba a mí es agarrar la resultante y llevar a un punto de forma que el momento sea cero. ¿Se acuerdan de eso? Recién vimos. Entonces, mientras siga siendo perpendicular, yo puedo obtener esto. Yo voy a poder obtener esto. Entonces, puedo pasar fácilmente de un sistema de fuerzas a solamente una fuerza desplazada. Esto sería el caso fuerza y par. Esto sería solamente una fuerza desplazada. ¿Por qué? Porque de vuelta, yo puedo absorber cualquier momento perpendicular con tan solo desplazando la fuerza. ¿Sí? Ahí las ecuaciones necesarias. ¿Qué es algo sumamente importante que estamos logrando entonces mostrar ahora? O estamos logrando descubrir, entre comillas, ahora. ¿Cuándo yo puedo reducir un sistema de fuerzas a una única fuerza? ¿Se les queda claro? Cuando tenemos momentos perpendiculares Cuando el momento resultante es perpendicular a la fuerza resultante. Si el momento resultante es perpendicular, siempre voy a poder hacer. Ahora, bueno, ¿cuándo se da? Bueno, cuando son fuerzas coplanares, fuerzas paralelas, etcétera, ¿verdad? Pero si se da la particularidad de que el momento resultante sea perpendicular al resultante, siempre voy a poder reducir a una fuerza. Profe, Sí. entonces si es tipo en 3 dimensiones no van a ser coplanares, ¿verdad? Y no se va a poder hacer una sola fuerza resultante. En el caso de estar trabajando en 3 dimensiones, ¿verdad? No necesariamente hacer coplanares, porque por la generalidad lo más probable es que no. Esto es un caso en 3 dimensiones, pero es muy particular porque son paralelas. Están ubicadas en planos distintos, pero son paralelas. Sí. Y viste que ¿Eh? en un ejercicio que hicimos, creo en la clase anterior, tipo, no me acuerdo si eran paralelas o algo así la fuerza, pero igual hicimos tipo una fuerza resultante. Claro, no, la fuerza resultante siempre lo voy a poder hacer. Es decir, ¿por qué? Porque la idea va a ser trasladar todas las cargas. Por ejemplo, aquí podría aparecer una F4 así, ¿verdad? Trasladar todas las cargas al punto O, ¿verdad? ¿Qué pasaría aquí? La resultante quedaría algo así, R'. ¿Sí? ¿Cuál sería la dificultad? Este sería el momento resultante de 1, 2 y 3. El momento resultante del 4 sería, no sé, algo así. Momento 4.
¿Sí? ¿Qué pasa con el momento 4? Si yo sumo MO y M4, lo más probable es que tenga, no sé, acá, ¿sí? Vamos a ponerle este, el M resultante prima. Y aquí el ángulo que forma R' y ese momento ya no necesariamente serían perpendiculares. O sea, de hecho, ya no van a ser. En ese caso, yo no podría obtener esto. ¿Por qué? Porque va a haber una componente de M4 que yo no voy a poder absorber. Justamente porque M4 no es perpendicular a la resultante. Siempre puedo calcular una resultante porque eso es trasladar todas las fuerzas a un punto. Y siempre voy a poder sacar un momento resultante. Lo que debo analizar es si esa resultante es perpendicular al momento resultante. Y eso tiene ciertas particularidades nomás. O sea, hay situaciones nomás en donde se va a dar eso. Hay situaciones en donde no. Entonces, lo interesante de aquí es que nosotros podamos visualizar y entender bien que si yo puedo obtener, o si yo tengo el momento resultante perpendicular a la resultante, yo puedo reducir a una fuerza. Si el momento resultante no es perpendicular al resultante, no puedo reducir a una fuerza y tan solo puedo reducir a una fuerza y un par. Por ejemplo, justamente aquí podemos ver eso. Este es el caso general. Yo puedo tener un sistema increíble también de cargas, ¿verdad? Desde una fuerza hasta 10 fuerzas, no importa. Y todo eso yo puedo reducir a un punto o a un punto cualquiera en una resultante porque traslado todas las fuerzas ahí, sumo y sale algo. Y en un momento. Entonces, esto es lo general. Y reducir a una fuerza y a un momento. Esto lo puedo hacer siempre. ¿Qué pasa? Podemos ver lo siguiente. Voy a agarrar este momento y descomponer en dos direcciones. ¿En cuáles? La primera sería la dirección de la resultante y la segunda sería una dirección perpendicular. Entonces, ese momento yo puedo reducir en un momento en la dirección de R y en un momento transversal. Fíjense aquí, ¿cuál es la particularidad de esto? Que este momento 2, por ejemplo, ya es perpendicular a R. Ahora les pregunto, ¿este sistema yo puedo reducir hasta qué punto? ¿Puedo reducir a una fuerza o a una fuerza de un par nomás? A una fuerza. Una fuerza y un par. ¿Por qué? Yo voy a trasladar R donde sea. Y en algún punto, al trasladar R, R le va a absorber a M2 por la excentricidad. Porque M2 es perpendicular a R. Pero ¿qué pasa con M1? Yo no puedo más absorberle a M1. No importa dónde ubique R. ¿Por qué? Porque siempre el producto, este producto vectorial, siempre va a ser perpendicular. Entonces, si yo tengo que M1 es paralelo a R, con este de aquí nunca le voy a poder absorber. Entonces, esa es la particularidad. Si este momento es perpendicular a R, yo le puedo absorber. O sea, puedo reducir a una fuerza. Si el momento no es perpendicular, no lo puedo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Descomponer. ¿Por qué? Porque M2 yo lo puedo absorber. Y puedo reducir todo este sistema a esto. Entonces, ¿qué tengo? De una fuerza y un par cualquiera, yo logré reducir a una fuerza y a un par que tiene la dirección de la resultante. Y a esto se le llama, a ese momento 1 se le puede llamar momento torsor.
o algunos le dicen torque o llave de torque, tienen otros nombrecitos ahí dependiendo de cada autor, ¿verdad? Entonces, si el momento no es perpendicular, puedo dejarlo así como está o reducir a esto, que sería una fuerza y un momento. Esto en general se utiliza en ejercicios que tengan tornillos y demás, podemos ver esto, ¿verdad? Es justamente la fuerza necesaria para poder atornillar, ¿verdad? Yo aprieto y giro. Este es un atornillamiento. O al revés, aflojar. Tuc, tuc. Aplico la fuerza y empiezo a aflojar, ¿verdad? Da lo mismo. Entonces, esta es la situación general. A esto sí puedo reducir. Llave de torque creo que le llaman, ¿verdad? A esto sí puedo reducir. A un momento y a un par con la misma dirección. O a un momento cualquiera y a una fuerza resultante. Fíjense que como yo calculo ese valor de M1 y aplico esto que es algo que ustedes ya saben. ¿Esto qué era? Era la proyección de un vector sobre otro. La proyección de un vector sobre otro, ¿qué significaba? Es la componente en esa dirección. Nada más que eso. Nada más que eso. Esto que está acá es agarrar este y proyectar en esta dirección. A ese valor de M1 sobre R, ¿sí? Se lo conoce como paso del torsor. Pero esto se utiliza más, como ya les dije, en ejercicios que tengan que ver con tornillos y demás. Ahí en general se les puede decir, se conoce la resultante, no sé, se sabe que para atornillar un tal tornillo se debe aplicar una fuerza R igual a, no sé, tantos newtons, y se conoce el paso del torsor igual a 3, calcular, no sé, el momento generado respecto al punto A, por ejemplo. ¿Okay? Hay veces que se le puede dar esto como dato. Entonces ya saben, M1 quiere decir la componente en la dirección de R dividido R. Ahí llegamos a unas cuantas cosas que podemos ya verlos como, o llamarlos como invariantes. Invariante significa que no puede cambiar, que se va a mantener así y se va a mantener así. ¿Cuál es una invariante de un sistema de fuerzas? La más común quizás. El momento puede ser. Ah, no. No. No está mal, no está mal. El momento es, al final de cuentas, es una variante. Tan solo que ya te fuiste al siguiente paso, ¿verdad? Y por eso quería el más común. Ya pasaste un poco más, pero sí es totalmente válido. Más común la resultante. Porque La resultante. lo primero que yo calculo es la resultante, la R. Y para que un sistema, o sea, perdón, de un sistema de fuerzas, la R va a ser R. Y no va a ser otro, va a ser R siempre. Si la R cambió, quiere decir o dos cosas, o hice mal o alguien varió el sistema. ¿Ok? Entonces, para un sistema de fuerzas, la R es una invariante. Y para ese sistema, R siempre va a ser R y va a ser tal valor. Otra invariante es lo que dijiste. Vos dijiste el momento, ¿verdad? Y sí, el momento o un momento respecto a algún punto es una invariante. Porque siempre el momento respecto a O va a ser tanto. Siempre el momento respecto a A va a ser tanto. Va a tener un valor. Entonces, el momento también es una invariante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fijémonos en esto. El momento es la resultante, ¿sí? En O.
aquí aparece un H vector, ¿verdad? Pero H que es el efecto de trasladar R de O a O'. Es decir, tengo esta situación. Vamos a hacerlo aquí. Y aquí está R. Y aquí está O. Entonces, paso a esto, ¿verdad? Aquí R. Voy a cambiar los colores para que se llame la atención, ¿verdad? Qué sé yo, ahí R y aparece este momento. MO. Pero yo quiero llevar ahora a este O'. Entonces lo que hice fue el objeto ahí y aquí es O'. Llevo R como si nada y ahí, qué sé yo, aparece este momento MO'. ¿Sí? ¿Cómo surgió ese MO'? Surgió de esto. Surgió de hacer este traslado. Entonces ese MO' va a ser igual al MO más el traslado que le apliqué. Y eso nomás es esta H que aparece aquí. Es el efecto de trasladar. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer, fíjense lo siguiente. Supongamos ahora que la recta O', esto es O', esto es O. Esta recta, ¿sí? La que coincide con el radio vector. O' es paralela a R. ¿Qué va a pasar? Producto vectorial entre dos vectores paralelos es cero. Otra forma de interpretar el momento de una fuerza que respecto a un punto por el cual la línea de acción pasa es cero. ¿Verdad? ¿Todos estamos de acuerdo de eso? Si R, este radio vector, y R estaban alineados, el momento de esta respecto a O es cero. Obvio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Fíjense que ahí en ese caso particular, MO' y MO es constante. O sea, son iguales. A ver si tienen la gráfica. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué podemos sacar de esa idea? Podemos sacar esto. El momento resultante de un sistema de fuerzas cualquiera es una invariante para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante del sistema. Es decir, si yo reduzco el sistema a O, voy a tener este valor. Si reduzco el sistema a un punto O', voy a tener este valor. Si reduzco un sistema o ese sistema a este punto A, voy a tener el mismo momento O, porque va a terminar siendo igual al momento A. ¿Por qué? Porque el vector, el radio vector, el vector R, vectorial, la resultante, va a ser cero. Va a terminar siendo cero, entonces nunca va a variar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero reducir todo este sistema a este punto B? ¿Cuál es el momento que voy a tener en el punto B? Sí, traslada todos los momentos ahí. Si traslado ahí. Y un momento perpendicular a R. A ver, Sería uno de los casos particulares. ¿por qué? Mira, si O' es paralela a R, entonces no hay drama, ¿verdad? Quiere decir, si yo traslado en cualquiera de estos puntos, de aquí a aquí, esto paralelo a R, entonces siempre va a ser igual. Al trasladar sobre este punto, lo que yo hice es este radio vector. Ahí ya no necesariamente mantiene el MO. Ya queda cualquier otro valor.
Entonces, siempre y cuando este personaje, la R, el radio vector de nuestro producto vectorial, es paralelo a este otro personaje, ahí el momento va a permanecer invariante. A eso es lo que se refiere. No se refiere a que yo, o sea, si traslado sobre la línea de la fuerza, la línea de acción de la fuerza. Hay otra particularidad respecto a la línea de acción de la fuerza, pero no es esta. Lo que hay que entender, si yo traslado por una línea, volvamos a leer, el momento resultante de un sistema de fuerza cualquiera es una invariante para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante del sistema. Es decir, todos estos puntos, si yo reduzco a cualquiera de todos esos puntos, el momento resultante va a ser MO. Y nada más. Cualquier otro punto sí ya va a variar. Ahí la animación ya nos spoileó fuertísimo, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Hagamos el producto escalar MO'R. Cuando yo hago el producto RO'R, ¿qué es lo que yo hago? MO' voy a desarrollar. MO' es el momento respecto a O más O' vectorial R. Genial. Eso es igual a multiplico por cada miembro y queda producto escalar de R con vector MO y producto mixto. Sería el producto escalar del producto vectorial. ¿Qué pasa aquí? Eso da 0. Está 0. Cuando yo tengo... un momento. Ok. Cuando en un producto mixto yo tengo dos vectores iguales, evidentemente el resultado terminaría siendo 0. Entonces, ¿qué es lo que yo logro? Lo que yo logro determinar aquí, fíjense, este producto escalar y este producto escalar terminan siendo iguales. Terminan siendo iguales. ¿Se entiende? Es un producto mixto, Entonces, ¿qué pasa? Estos son iguales. ¿Y qué significa R escalar MO? Perdón, R escalar MO no tiene una apreciación muy, muy buena, pero si pienso un poquito más eso, ¿qué me puede llegar a decir? Cuando yo usaba un producto escalar, hace 3 láminas por ahí usamos el producto escalar. ¿Para qué usamos? Entre dos vectores. En una lámina anterior, nosotros hicimos R escalar M1 sobre R. Puedes reducir el resultante, o sea, una resultante única. Perdón. Esto hicimos, ¿verdad? Y dijimos que esto era M1. ¿Qué significa esto? Lo que estamos haciendo al hacer el producto escalar y dividir entre R es agarrar este vector, proyectarlo sobre esto, sobre esta dirección unitaria. Entonces lo que calculamos era la proyección del momento sobre la línea de acción de R. Entonces, cuando yo hago un producto escalar, yo proyecto. Entonces, de aquí, el producto escalar del momento del par resultante es una invariante. No importa dónde sea que yo reduzca el sistema. No importa. Entonces, aprovechando, volviendo aquí, el producto escalar,
este producto escalar va a terminar siendo igual a este producto escalar. Va a terminar siendo. ¿Por qué? Porque efectivamente la proyección de este M o de esta M es M1. Es M1. La proyección del momento resultante sobre R era M1. Entonces la proyección de M1 sobre R es M1. O sea, es la misma. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces no importa si yo reduzco al punto O a este punto A, la proyección del momento resultante siempre va a ser la misma. Eso es lo que yo puedo identificar en ese otro, en la idea del producto escalar invariante. ¿Por qué siempre va a ser la misma la proyección sobre el eje paralelo al R? Porque justamente es esto lo que yo jamás voy a poder absorber. Ese valor de M1 yo no puedo absorber ni con más desplazamiento al R. Entonces siempre va a ser M1 lo que me va a quedar de remanente. El momento puede ser oblicuo, así como este, no necesariamente perpendicular, pero la proyección sobre R es M1. ¿Ok? Entonces, ese sentido le podemos dar, o con eso podemos visualizar mejor el producto escalar del momento resultante es una invariante. Siempre. Porque al final de cuentas, si yo divido entre R y R, voy a sacar ese valor de M1 que es la proyección. Entonces, ese valor W le podemos llamar, se lo llama W, tiene un nombre, se puede calcular según esta formulita, ¿verdad? Que es nada más desarrollar el producto escalar. Y ese producto escalar, W, se llama invariante principal. ¿Ok? Invariante principal del sistema o simplemente invariante del sistema. Y hace referencia al momento 1. Y a ese momento 1 eventualmente le podemos llamar momento principal del sistema. Entonces, alguien me puede decir, se tiene la siguiente resultante y un momento principal igual a tanto. Entonces, ya puedo tomar esos como posibles datos a futuro, ¿verdad? Otra cosa, el producto escalar de R por MO es una invariante, ya lo dijimos, y R también una invariante, ya lo dijimos. Entonces se deduce que la proyección de MO y MO' en la dirección de R es una invariante, que es lo que les dije. ¿Sí? Ese M1 siempre va a ser invariante. Nunca voy a poder absorber totalmente ese M1. Y a ese M1 le llama aquí MR, momento mínimo del sistema. Entonces, cualquiera sea el centro de reducción, la proyección MR es constante. ¿Por qué? Porque a este MR nunca lo voy a poder absorber, puesto que es paralelo a R. Este momento normal sí lo puedo absorber. Esto también es una invariante. ¿Ok? ¿Les queda claro hasta aquí? Fíjense, yo les diría que vuelvan a leer en esta parte, leer esta parte. ¿Qué pasa? Yo les pongo aquí cuáles son las invariantes y los voy explicando. O sea, no es que está muy desarrollado esto. O sea, está bien explicado. En el libro, ustedes van a leer textualmente el procedimiento en cómo se demuestra que esto es una invariante. Entonces, eventualmente yo les recomendaría que al menos esta parte sí lo lean, para que se les quede claro, para que entiendan y digan, sí, no, eso es categórico, ese no varía.
¿Ok? Que ustedes estén seguros de estas invariantes. ¿Ok? En ese caso, sí me gustaría ver al menos un ejercicio. Este, por ejemplo, no sé si fue hoy que hicieron o hicieron el martes. ¿Verdad? Estaba interesante, pero ya lo hicieron en alguna de las clases prácticas. Entonces, como ya vi que los ayudantes les pasaron el material desarrollado a las delegadas, entonces esto yo directamente ya voy a pasar. Voy a concentrar, por ejemplo, en este ejercicio. ¿Verdad? Sigue siendo del capítulo 3, pero ya un poco más, tiene más que ver con lo que desarrollamos hoy. Vamos a tratar de terminar esto y luego ya quedarían libres. ¿Verdad? No creo que tampoco nos lleve mucho tiempo. Dice lo siguiente. 3 varillas de control unidas a la palanca ABC, ¿sí?, ejercen sobre esta las fuerzas mostradas en la figura. Es decir, todas esas direcciones. 20 grados, 55, 20, etc. Ítem A me dice, reemplace las 3 fuerzas por un sistema fuerza par equivalente. Y ya me dice, en B. ¿Sí? Y luego me dice, B, determine la fuerza única que es equivalente al sistema fuerza par obtenido en el inciso A y especifique el punto de aplicación sobre la palanca. Lo primero que tengo que entender, estas fuerzas yo puedo llegar a reducir a un sistema de una única fuerza. Te pregunto ya. Sí, ¿por qué? No, ¿y por qué? Si el momento, o sea, si la resultante del momento fueran perpendiculares, sí. Y así como está, ¿se puede saber o no se puede saber? Sí, porque son coplanares, puede ser. Sí, porque son coplanares. Entonces, evidentemente, yo puedo trasladar todas estas fuerzas a algún punto único y ahí no va a haber momento. Entonces, eso es lo que me pide en el ítem A. ¿Dónde debo trasladar? ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar. A ver, voy a dibujar esquemáticamente esa pieza. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer que esa es la inclinación. Un poquito más anchito. Ahí. ¿Ok? Luego, ¿qué más tengo? Fíjense que estas varillas de control, la idea de las varillas de control sirven para indicarme cuáles son las direcciones. Es decir, para tener bien definidas las direcciones de esas fuerzas. Entonces, este de 48 significa que está a 55 respecto a este ángulo, a ese ángulo. ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de graficar eso. Tengo este eje aquí y este eje de referencia. Entonces, las cargas serían aquí 48 libras y esto aquí 20 libras. No, 20 libras. Los angulitos, no sé, lo podemos hacer en cualquier otro color. 55, 20. ¿Ok? Luego tengo este de aquí que también es 20. Y aquí 20 grados. Luego tengo el apoyo en B, que está aproximadamente aquí. Fíjense que como yo no quiero determinar la reacción en el apoyo B, entonces directamente voy a dejar el vínculo. ¿Ok? Esto que está aquí no es el diagrama de cuerpo libre de la barra. El diagrama de cuerpo libre hubiese sido quitar el nudo o el apoyo en B y colocar la reacción vertical y una reacción horizontal.
Esto era el diagrama cuerpo libre. Al no considerar, al no separar la barra del vínculo, entonces voy a considerar el diagrama cuerpo libre de la barra con la vinculación. ¿Okay? Entonces, solamente esto porque no quiero saber si está en equilibrio o no. Yo quiero solamente reducir a lo que me pide. Entonces, esto voy a copiar porque eventualmente lo voy a usar más adelante. Me molesta ahí. ¿Se entiende? Entonces, lo único que hice fue esquematizar esto. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero agarrar este sistema en el ítem A y reducir a lo siguiente. En vez de tener estas tres cargas, yo quisiera tener aquí una resultante que me dice las tres fuerzas por un sistema fuerza par en B. Entonces, una resultante en B, y no sé, eventualmente un momento. Así. Esto es lo que yo quiero hacer en el ítem A. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollarlo aquí abajo. Lo primero que tengo que hacer es calcular la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, yo tengo que decir que la resultante puedo hacerlo haciendo que el resultante en X sea la sumatoria de fuerzas en X y la resultante en Y sea la sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de repente es más fácil trabajar de esta forma que de forma vectorial cuando tenemos fuerzas en un plano. ¿Sí? Vamos a hacer la resultante en la dirección X primero. ¿Cuánto sería? Va a empezar por esta, esta y esta. Primero la de 48 libras. En la dirección X, ¿cuánto sería? Voy a ¿Cómo enumerar estás eligiendo tu eje, profe? F1, F2, F3. Puedo tomarlos así los ejes. A ver. X, horizontal y vertical. Voy a tomar así. Horizontal X, vertical Y, perpendicular Z. Rx. Voy a hacer de F1, de F2 y de F3. La componente en X de F1, ¿cuánto sería? 48 por seno 55. Fíjate, aquí realmente hay dos posibilidades, ¿verdad? Yo puedo tomar los ejes horizontal y vertical, como está aquí, o puedo tomar directamente los ejes inclinados, ¿verdad? Yo voy a tomar horizontal y vertical. Si hago 48 por seno de 55, voy a tener recién en esta dirección, que todavía no es horizontal. Por 85. No, 65 es. Yo necesito este ángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo determino ese ángulo ahí? 30 más 55. ¿Por qué es 30 más 55? Ahí, voy a acercar más porque hay veces que no se ve. Ese que marcaste abajo es 30, ¿eh?
Fíjense, la proyección aquí con la horizontal, este es el ángulo que yo quiero. Esto no es 30. El 30 es la orientación de la barra ABC. Va a ser 30 más la 65 recta sería, de 55. Sí, ¿sería cuánto? 65, ahora pues sería la 35 más 30. Acá es 55 y aquí es 30. ¿Cuánto vale este de aquí? Ese sería 35 más 30, 65. Y este de aquí, 30. Entonces esto es 65. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es sumar la inclinación de las dos barras. O sea, la inclinación de ABC y el otro, la inclinación relativa, que es el 35 grados. 65. 35. Esto es para su componente horizontal. Entonces sería aquí 48 por seno. No, perdón. En este caso sería por coseno. Por coseno de 65 grados. Va para la derecha, entonces lo dejo positivo. Siguiente. F2. ¿Qué ángulo yo necesito para determinar F2? Este de aquí. ¿Cuánto vale? 40 ¿Por qué? y 90 menos 30 menos 20. 90. Este ángulo aquí vos decís que es 30. No, el 20 que está ahí. Ya, ya. Él hizo este ángulo, ¿sí? Sí, menos 20 menos Esto, 30. 30 menos 20 queda el ángulo medido aquí en el medio. 40. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. 40 grados. Fíjense que estos ejercicios requieren que miremos un poquito, ¿verdad? Siempre va a ser así. Entonces sería 20 coseno de 40. ¿Ok? Menos el F3, que como iría para la izquierda, entonces evidentemente, eh, a ver cómo digo, evidentemente va a ser negativo. ¿Verdad? Aquí, ¿cuál sería? ¿Qué ángulo sería aquí? Profe, no puedo usar positivo nomás y sumar todos los ángulos. Puede usar positivo nomás, ¿verdad? Pero para eso debe determinar todos los ángulos respecto al mismo eje y Sí, hacia el mismo lado positivo. En ese caso yo tendría que agarrar este ángulo. sí. Sí. Yo recomiendo eso, no recomiendo bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque en general vamos a tener los datos bien acotados ya respecto al menor ángulo posible. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo ideal, y a eso quería llegar después, ¿verdad? Lo ideal hubiese sido tomar los ejes inclinados. ¿Sí? Iba a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los ángulos yo tengo referidos ya a esos ejes inclinados. Ahora, no lo hago justamente para practicar. Solamente para practicar. Lo ideal hubiese tomado
20. Aquí va a ser por coseno o por seno de 20. Por coseno o seno de 55. Por coseno o seno de 20. Ya está. Entonces, en general, yo no recomendaría usar los ángulos mayores a 90. Siempre el ángulo es menor. Y ahí ustedes saben, va para la derecha positivo, va para la izquierda negativo y ya está. ¿Qué ángulo sería este de aquí? 40. 40 también. ¿Verdad? De la misma forma, esto es 30 opuesto por el vértice, 90 menos 30 menos 20. Entonces queda menos 20 coseno de 40. Entonces ahí queda el valor de Rx. Rx dice que es 48 coseno de 65 nada más, ¿verdad? $20,29 puede ser. Y aquí al lado le voy a indicar la dirección, ¿verdad? Nunca está de más aclarar cuál es la dirección. Sale así, ¿verdad? Sí, profe. Ok, quiero terminar este ejercicio. Les voy a pedir 5 minutos más y ya logramos terminar. ¿Qué pasa? Eso era un poco obvio porque yo tranquilamente me podía dar cuenta, mira viejo, el 20 libras que tiene 20 grados aquí y este otro 20 que tiene 20 grados es un par de fuerza. Entonces directamente se anularía. Entonces la resultante va a ser la componente vertical y horizontal de 48 libras. Eso es algo que mirando bien yo me hubiese dado cuenta. Supongamos que no me di cuenta, entonces directamente aquí paso a calcular RI. La componente vertical del 48, ¿cuánto sería? Sería 48 seno de 65 y lo único que me queda analizar es el signo. La componente vertical va a ir para arriba, entonces es positivo. Está bien. El segundo, la F2, la componente vertical va a ir para abajo, entonces va a ser negativo y va a quedar menos 20 seno del mismo ángulo, 40. Y el tercero va a ir para arriba, la componente vertical, y sería más 20 seno de 40. De ahí, entonces yo debería calcular RI, que al final es 48 seno de 65. 43,50 aproximadamente, ¿verdad? Y aquí me conviene de vuelta aclarar la dirección. No pierdo nada en aclarar eso. ¿Se entiende? Entonces, tiene una cierta orientación como lo indiqué aquí. Va para la derecha y va para arriba. ¿Cuánto vale R? Sin ningún cálculo, sin hacer ningún cálculo. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? $48. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que te queda. Claro, es 48 porque ya dijimos, esto es un par y se anula, entonces no afecta en la resultante y quedaría 48. Entonces, yo podría haber hecho eso o realmente me podría haber dado cuenta antes y ahí me ahorraba tiempo, ¿verdad? Pero en general siempre lo vamos a tener que calcular. Entonces, yo ya sé que esto es 48 libras, eso es evidente. Y sé también la orientación, ya ni siquiera hace falta calcular, yo sé que aquí es 55 grados. Ahora, lo que me faltó calcular es el momento en B. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular MB. Es decir, el momento, ¿sí?, resultante en B. Para calcular el momento resultante, entonces fíjense que aquí vamos a hacer otra cuestión. Siempre va a ser fuerza por distancia, ¿verdad? O sea, distancia por una fuerza. Tiene que ser la distancia perpendicular a la fuerza si es que no voy a hacer de forma vectorial, si no hago el producto vectorial. Si hago la multiplicación directa, deben ser distancia perpendicular a la fuerza. Entonces lo que voy a hacer es medir las distancias en esta dirección.
¿Se ve? En la dirección de la barra inclinada. Entonces esto puede ser de 1 y esto podría ser de 3. Y de 1 y de 2 son iguales. Entonces la idea sería de 1 por F1. De 1 por F1 me daría un momento así. Un momento antihorario positivo. De 2 por F2 me daría esto. Momento horario negativo. De 3 por F3 me daría un momento horario negativo. Así. Entonces, lo que yo necesito hacer aquí, fíjense, aquí debo hacer un ajuste porque no es por F1, no es por F2, no es por F3. Es la componente perpendicular. O sea, la proyección perpendicular a esa distancia. Es decir, no va a ser ese F1, va a ser este F1. Por eso les dije, convenía trabajar con los ejes inclinados. Pero vamos a suponer que no lo hicimos. Entonces sería solamente con la proyección que es perpendicular a esta de 1. ¿Por qué? Porque esta componente pasa por el punto O, entonces no generaría el momento. ¿Cómo hago? Ya, de 1 ¿cuánto vale? 30. Por, ¿cuánto vale F1? 48. Eso no cambia. Pero solamente quiero la proyección perpendicular a la barra. Es decir, 48 por coseno de 55. No es coseno de 30. Fíjense 35. que yo necesito esta dirección. Entonces, es proyectar 48 aquí. Entonces es coseno de 55 o seno de 35. Porque lo que yo quiero es la fuerza perpendicular a esta distancia. ¿Cuál Sí, es bro. la Si usa 35 de seno, ¿no? Si usas 35 es seno. Si usas 35. Pero aquí nada más para mostrarle que era más rápido usar los angulitos que daba el ejercicio. El otro, la distancia 2. ¿Cuánto vale? También valía 30. La F2 sería la perpendicular. Y sería F2 coseno de 20. Perdón, F2 tenían valor. Era 20, ¿verdad? 20 por coseno de 20. ¿Sí? 20 coseno de 20 ya es la distancia, dirección perpendicular a D2. Y por último el de 3. De 3 mide 40 por la fuerza 3, 20 por la proyección también coseno de 20. Y aquí sale algún valor, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto sale? ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Qué significa esto? El negativo significa que es un momento horario. Entonces aquí voy a arreglar más esto. El momento va a ser horario. Como otra forma, yo me hubiese dado cuenta. Y bueno, yo sé que F2 y F3 forman parte de un par. Entonces yo tranquilamente hubiese medido la distancia entre 2 y 3, que es 70.
y le hubiese multiplicado por la componente perpendicular a esa distancia. Entonces yo hubiese hecho, en vez de esta parte, esto sería igual a menos 70 por 20 por coseno de 20. ¿Eh? El efecto del par sería. ¿Ok? Entonces, la forma en la que yo puedo resolver un ejercicio, fíjense, yo hice por sumatoria en X y después recién me di cuenta que me convenía trabajar con los ejes inclinados y calculé el momento de cada una de las fuerzas cuando después recién me di cuenta que podría haber calculado el momento del par muy fácilmente. Entonces, a medida que uno va desarrollando, evidentemente va generando la agilidad para encontrar la forma con la que se acostumbre, digamos, o con la que se sienta más a gusto. ¿Ok? Voy a plantearles el ítem B y ahí ya sí les libero. Opa. ¿Qué pedía el ítem B? El ítem B, voy a hacerlo aquí. El ítem B me pide encontrar un único lugar en donde voy a colocar la fuerza R para reducir todo el sistema a un R desplazado. Ahora les pregunto, ¿cómo es que yo de este sistema R y momento paso a un sistema donde solamente actúe R? Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Yo tengo la fuerza R aplicada en B. Y ahí me sale un momento igual a ese menos 480 no sé cuánto, ¿verdad? Ahora, lo que me pide el ejercicio es encontrar en qué parte de la barra debo colocar R para que el momento resultante sea cero. ¿Se entiende, verdad? Es hacer esto. En alguna parte de esto, el momento resultante eventualmente sería cero. ¿Dónde? Y necesito calcular la posición. Pero esquemáticamente, ustedes son capaces de decirme, profe, la R se debe ir hacia la izquierda de la barra o se debe ir hacia la derecha de la barra. Eso tienen que ser capaces de decirme. ¿Hacia qué lado debo desplazar R para absorber este momento? A la derecha. Hacia abajo, o sea que a la izquierda. Sí, hacia la izquierda o hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo desplazo, ahí, ¿verdad? Si yo desplazo hacia la izquierda, este desplazamiento lo que va a hacer es hacer un momento así. Y es el momento que yo estoy buscando, ¿verdad? Es la misma orientación. Ahora, ¿qué pasaba si yo desplazaba esto hacia la derecha? El momento de ese desplazamiento generaría un momento así, que es opuesto a esto. Entonces, no es lo que estoy buscando. ¿Para qué hago esto? Para que ustedes sepan hacia qué lado poner. Hay veces que es fácil identificar y hay veces que no. Entonces, al desarrollar, se calcula. Entonces, ¿qué yo voy a poner aquí? Voy a suponer que esto es D. Por lo tanto, para el ítem B, yo tengo que saber que el momento eh, eh, ese momento que quiero absorber, MBR, debe ser
absorbido, por así decirlo, por una distancia, ¿sí? Por R en la componente perpendicular a la barra. Y negativo, porque es el antihorario. Coseno de 55, perdón, coseno de 55. Y de aquí sacaría la distancia a la que debo aplicar. A ver, sería 70 por 20. Me sale 17,78 inch. Entonces, si yo desplazo a 17, no sé cuánto, 78 del punto B, entonces yo voy a tener esta situación. Y ya está. Lo que voy a hacer es tratar de dejar todo esto para que entre en una sola fila. Ahí. ¿Se entendió, verdad? Profe, ¿qué pasa con el sistema al colocar ahí la fuerza exactamente? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el sistema al colocar ahí la fuerza a esa distancia? El sistema de manera externa no varía en absoluto. Porque si yo quiero calcular la reacción en B, yo tan solo tengo en cuenta el efecto de la sumatoria de carga externa y el efecto del momento externo. El momento de todas las cargas. Y el momento de esta carga R respecto a B es igual al momento de todas estas cargas respecto a B y igual al momento de esta R respecto a B. Estar igual a esto. Entonces, de manera externa el sistema no cambió en absoluto. De manera interna, hacer esto no tiene sentido para nada. Esto solamente me sirve para trabajar de forma externa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a querer trabajar, identificar qué pasa en este tramo de la viga. ¿Sí? En ese tramo en específico. Y si se fijan, en este tramo, aquí está traccionado por este. Sin embargo, en este punto, que es el mismo, debido a la R, aparentemente está a compresión. Entonces, al analizarlo de forma interna, yo no puedo reducir a una fuerza. No. Solamente me sirve para trabajar el sistema de forma externa. Entonces, de forma externa, todos estos son iguales. De forma interna, son cualquier cosa. ¿Ok? Aquí lo único que logro yo es facilitar mis cálculos para trabajar con una sola fuerza. Para calcular la reacción. Y ya está. Solamente eso lo ve. ¿Ok? Queda claro entonces, ¿verdad? Fíjense que cuando yo vaya resolviendo ejercicios, no siempre voy a elegir el camino más fácil, ¿verdad? Justamente para luego ver que hay o que poniéndole un poquito más de pienso, de análisis, el ejercicio se vuelve más sencillo. Por ejemplo, aquí, evidente era tomar los ejes inclinados. Y lo mismo ocurre cuando trabajemos con planos inclinados. Lo más fácil, eje inclinado. Entonces, no sean tan rígidos o duros de trabajar solamente con eje X horizontal y eje Y vertical. No, te pueden rotar. No sé qué pasó ahí, que
Se ocultó todo. ¿Ok? Entonces pueden ser, adaptarse. ¿Ok? Entonces, por mi parte sería hasta aquí. Si es que hay alguna consulta al tema, sin problema. Si no, quedarían libres para ver el Profe, partido de la albirroja, ¿verdad? Decime. sí, hablando, justamente, esperemos ganar, ¿verdad, profe? Pero Ojalá, te ojalá quiero es. suplicar que las grabaciones, Dale, porfa. voy a cargar. Porque yo la vez pasada, por ejemplo, en la segunda clase, por ahí no pude más estar. Entonces Ah, en la tercera clase dije, no, voy a ponerme al día primero. Y no estuve participando en la tercera clase y ahí ya me perdí, ¿entendés? dale, Por eso nomás lo voy a subir sin ningún problema. Voy a subir. te agradezco, profe. Que Dale, tengan buen día. igualmente para ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Profe, vos ya abordaste la lista de los presentes. Sí, eso te iba a preguntar, profe, porque yo no estuve al comienzo Ok, porque ahora